Bueno, de nuevo muy buenos días para todos. Estamos aquí de regreso para hablar hoy de la Ley Jacobo, del objeto y alcance de la Ley Jacobo. Recordarles que esta iniciativa fue sancionada por el presidente de la República, el doctor Iván Duque, el pasado mes de julio, y que establece medidas para garantizar la prestación de los servicios de salud para los niños con cáncer en el país. La ley declara la atención integral como una prioridad y, entre otras cosas, establece que los niños no requerirán de autorizaciones para acceder a aquellos servicios prescritos por su médico tratante. También dice que el Ministerio de Salud tendrá hasta un año para reglamentar esta ley y hacerla una realidad para los niños con cáncer en el país. Para hablar de este tema tan importante, tenemos a tres invitadas muy importantes el día de hoy. Tenemos a la doctora Ángela Sánchez Leal, autora de la ley, representante a la Cámara. Bienvenida, doctora Ángela. Tenemos a la doctora Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Bienvenida, doctora Nubia. Y tendremos a la doctora Carmen Eugenia Dávila, delegada en Salud de la Defensoría del Pueblo. Los invitamos a compartir sus comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión. Cuéntenos también su nombre, las ciudades de las que nos acompañan y la entidad que representan, si es el caso. Vamos a dar entonces paso a la doctora Nubia Bautista, representante del Ministerio de Salud, quien nos hablará sobre la reglamentación y los pasos a seguir para que esta Ley Jacobo o Ley 2026 del año 2020 sea una realidad para todos los niños en el país. Doctora Nubia, bienvenida. Usted cuenta con 15 minutos para su intervención. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradecemos en nombre del señor ministro, el doctor Fernando Ruiz, del señor viceministro, el doctor Luis Alexander Moscoso y de la Dirección de Promoción y Prevención esta posibilidad de trabajar conjuntamente y de continuar este diálogo abierto acerca de la atención integral del cáncer infantil, particularmente alrededor de la reglamentación de la Ley Jacobo. Agradecemos al Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil y a la Liga contra el Cáncer esta invitación que hoy nos ha hecho. Vamos entonces en estos 15 minutos a comentarles un poco cómo está transitando el proceso de reglamentación, cuáles son los alistamientos, el plan de trabajo previsto para llevar a buen puerto todas las exigencias que la ley hace en pro de la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, de sus familias. Entonces, lo primero que hay que decir es que seguramente ya quienes estamos aquí, pero también para quienes recientemente se vinculan a estas temáticas, es que hay unos antecedentes normativos del control del cáncer infantil en Colombia muy importantes. Tenemos, ya lo mencionaba la doctora Yolima, tenemos una ley de cáncer infantil en el 2010, también tenemos una ley que, propende por la garantía del derecho a la salud de las personas con cáncer en general. También en el 2010, un plan decenal de salud pública que contempla en su dimensión 2 el control del cáncer y además un plan decenal específico para el control del cáncer. Ambos instrumentos están en proceso de evaluación, ya que el siguiente año iniciaremos la formulación de los nuevos planes decenales. Tenemos una política integral de atención en salud, un plan nacional de desarrollo donde el cáncer infantil también es una de las prioridades y allí hay metas específicas para el tema y hay, por supuesto, ya modelos más operativos que se encuentran en curso como el modelo de acción integral territorial, MAITE. Tenemos también la ley 1438 de atención primaria en salud, tenemos la ley estatutaria, y digamos que en el tránsito por todos estos hitos de política y todos estos hitos normativos, el más reciente es la ley 2626 de 2020, la ley Jacobo. Esta ley, ya lo mencionaba la doctora Yolima, tiene el objeto de establecer medidas que hagan efectiva la protección del derecho fundamental de los niños menores de 18 años con diagnóstico o presunción de cáncer y declara su atención integral como prioritaria, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud oncopediátrica, fortaleciendo el apoyo social que recibe adicionalmente o que debe recibir esta población. ¿Qué tema reglamenta puntualmente y digamos que son además de competencia directa del Ministerio de Salud y Protección Social? Declara la atención integral como prioritaria y continuada. Estamos hablando desde el diagnóstico, todo el proceso de tratamiento, rehabilitación, paliación, seguimiento, control y asistencia psicosocial y familiar.
Define mecanismos para agilizar el proceso de atención por parte de los prestadores de servicios de salud de menores con cáncer, en especial de carácter público por medio del giro directo, que es un mecanismo de pago particular, y ya vamos a hablar un poquito más de este tema. También la ley menciona la creación de una base de datos única de la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer, la eliminación de autorizaciones y la utilización de un mecanismo de control administrativo de los servicios prestados a los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Busca también fortalecer estrategias de promoción de la salud y diagnóstico temprano dirigidas a profesionales de salud y padres de familia. Y finalmente fortalece las acciones de seguimiento, vigilancia y control para el cumplimiento de la ley por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y el Congreso de la República frente a la gestión tanto de los aseguradores como del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil. En este proceso de reglamentación nos hemos trazado 4 hitos al interior del Ministerio de Salud. El primer hito es la revisión interna acerca de estas exigencias de reglamentación, con un análisis DOFA que hemos adelantado no solo con las distintas dependencias del Ministerio, ya que esta reglamentación no solo involucra a la Dirección de Promoción y Prevención, de la cual nosotros como subdirección hacemos parte, sino que involucra también al Viceministerio de Protección, ya que tiene unos temas de financiamiento muy específicos y también algunos temas de sistemas de información también muy claros. Entonces, esta reglamentación está liderada directamente por el despacho del ministro. Este análisis implica la identificación de necesidades de reglamentación de acuerdo con los mandatos de la Ley Jacobo, y lo hemos venido realizando desde agosto hasta este mes, donde estamos consolidando este análisis que, como les decía, no es solo de las distintas dependencias del ministerio, sino que miembros de sociedades científicas y particularmente del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil han estado involucrados en esta tarea. El siguiente hito es la conformación de la mesa de reglamentación que se realizó durante este mes, en octubre, y mañana tiene su primera sesión formal, pese a que ya se han sostenido reuniones más informales con las distintas dependencias. Ya mañana, bajo el direccionamiento del jefe de gabinete del ministro, se conformará formalmente la mesa con el objeto de analizar, tomar decisiones y realizar el proceso de seguimiento reglamentario y su armonización con la normatividad vigente. Un tercer hito es la definición de las propuestas reglamentarias, que tienen muchos procesos al interior, los más relevantes: el análisis técnico, el desarrollo mismo de los actos administrativos o de los instrumentos técnicos y de política que se requieran, la socialización interna, consulta pública, consolidación de comentarios, modificación de ajustes hasta la expedición final de los actos administrativos y los documentos técnicos propuestos, cuestión que se espera desarrollar a marzo de 2021, y luego vendrá una divulgación, socialización con publicación oficial en el portal web del ministerio y por supuesto con las direcciones territoriales de salud y todos los entes a nivel nacional y departamental que se requieran. Esto se tiene pensado desde abril hasta diciembre de 2021. Acá vamos a mencionar un poco con mayor, digamos, en mayor detalle estos aspectos por reglamentar, quién es el responsable al interior del ministerio, al igual que el estado actual, y qué necesidad puntual aparece con esta prioridad de reglamentación. El artículo 2 nos habla de la prioridad de giro directo a los prestadores de servicios de salud de menores con cáncer. Particularmente dice: el giro directo para prestadores de servicios a menores con cáncer será reglamentado por el Gobierno Nacional en un término de 18 meses y de conformidad con el artículo 239 de la Ley 1955. Esto al interior del ministerio tiene un responsable, que es la Dirección de Financiamiento Sectorial del Viceministerio de Protección Social. Y si bien hoy existe un giro directo en el contexto del sistema de salud para la UPC de régimen contributivo y subsidiado, no existe un giro directo por evento, que es lo que nos plantea ahora la Ley Jacobo.
Esto implica el desarrollo de un acto o varios, digamos que este es un tema que está definiendo financiamiento sectorial, que pueda facilitar este mecanismo que hoy no existe, y lo pueda crear y lo pueda reglamentar, y allí se desarrollará un acto administrativo con este fin. El artículo 3 nos menciona la atención prioritaria y la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Esto implica modificar y realizar protocolos y guías de atención por parte de los actores de salud involucrados en la garantía del derecho a la salud a menores con cáncer. Allí el plazo es de 12 meses. Los responsables somos la Dirección de Promoción y Prevención y la Oficina de Calidad del Ministerio. Recordemos que hay 4 guías de práctica clínica a nivel nacional que además necesitan y requieren actualización, que son leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, que el año pasado se expidió además la resolución que actualiza los estándares de habilitación para los servicios de salud. Y esta resolución nos dice que las IPS deben contar con guías y protocolos específicos como requisito de habilitación, y que pueden adoptar los que tiene el Ministerio de Salud, o guías internacionales, o generar sus propios instrumentos de acuerdo a la guía metodológica que existe. Y allí hay una necesidad muy puntual, por un lado, de priorización de los eventos que se requieren, actualización de las guías que están, priorización de desarrollos de nuevo, por ejemplo, retinoblastoma, tumor de Wilms, según la disponibilidad presupuestal. Aquí digamos que las sociedades científicas tienen un rol muy importante, y las asociaciones de usuarios en la definición de esta priorización, y esto digamos lo trabajaremos desde la Dirección de Promoción y Prevención. Y el reto muy importante es lograr una disponibilidad de recursos suficiente, ya que los desarrollos de nuevo exigen contar con una partida presupuestal importante. Es así entonces como lo hemos colocado dentro de las prioridades comunicadas al despacho del ministro, para que pueda existir disponibilidad presupuestal, así como gestión de recursos de cooperación internacional para poder llevar a cabo esta tarea. En cuanto al artículo 4, que habla de la modificación del artículo 3 de la Ley de Cáncer Infantil de 2010, dice: el Ministerio de Salud y Protección Social, en el término de un año, reglamentará la creación y puesta en marcha de una base de datos para la agilidad de la atención del menor con cáncer. En el Ministerio hay una Dirección de Epidemiología y Demografía que se encarga de este tema, así como la Oficina de Tecnologías, Información y Comunicaciones. Ellos dos son los responsables de esta tarea. Existe un registro nacional de cáncer, pero no tiene un componente transaccional con las IPS y las CAPBs. Esto implica entonces generar actos administrativos que incluyen, entre otros, mejorar los procesos de integración de datos en el Registro Nacional de Cáncer. Esto implica oportunidad, completitud, calidad de fuentes, gestión de los datos, formular, diseñar e implementar un índice maestro, que es como una unidad de información que pueda efectivamente ser, que permita comunicar los distintos sistemas de información, particularmente lo que hay de las fuentes del Ministerio y las fuentes nacionales con las que se encuentran en las IPS y EPS, y la integración de actores, procesos y tecnologías hacia un sistema transaccional. Ese es el gran reto que tiene este artículo. También en el parágrafo 2 menciona que el gobierno tiene un año para reglamentar el mecanismo a través de la cual las entidades administradoras de planes de beneficios y los prestadores de salud llevarán a cabo el control administrativo de los servicios prestados. Esto corresponde a la Dirección de Regulación de la Operación y el Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, y también a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, que es del Viceministerio de Protección Social. Si bien existe una autorización única establecida en el artículo 10 de la resolución 4331 del 2012, es necesario en este momento, para dar cumplimiento a la ley Jacobo, definir un mecanismo de control administrativo y su articulación con la base de datos única. Esto exige también entonces un desarrollo nuevo
por parte del Ministerio. Y para finalizar, entonces, tenemos en el artículo 5 una estrategia de promoción y prevención, para la cual tenemos un año que está a cargo de la Dirección de Promoción y Prevención. Y es que, si bien se cuenta con distintos insumos como el módulo de diagnóstico temprano de cáncer en la niñez de IEPI, las guías de práctica clínica, rutas integrales de atención, particularmente la de presunción o diagnóstico de leucemias agudas, es muy importante definir el capítulo de cáncer infantil como parte del lineamiento de implementación de la ruta de riesgo de cáncer, de manera que podamos dar alcance y cumplir satisfactoriamente con esta estrategia de promoción y prevención que promueve la ley. Y finalmente, el artículo 6 menciona la presentación anual de informes a la Comisión Séptima del Congreso durante la sesión conjunta de la labor y las actividades realizadas. Allí se encuentra en revisión jurídica una resolución relacionada con la selección de los miembros del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil y de los consejos asesores de cáncer infantil a nivel territorial, que esta es una tarea que viene desde hace ya varios meses, que apunta, digamos, a este artículo. Por supuesto no es lo único, y digamos que con el funcionamiento ya pleno del Consejo y de los consejos territoriales se podrá dar cumplimiento a los informes que menciona la ley. Entonces, esta es la conformación de la mesa que tenemos al interior del Ministerio, los 12 delegados que en el momento están convocados y que formalmente empezarán a trabajar de manera conjunta desde mañana, aunque, como les he dicho, para levantar toda esta línea de base ya hemos tenido conversaciones y trabajo con las distintas direcciones del Ministerio. Y este es un cronograma previsto, un cronograma inicial para poder dar cumplimiento a las distintas acciones que nos propone la ley a enero de 2022, cuando se cumple el plazo de los 18 meses, el plazo máximo para algunas actividades. Entonces, bueno, dejamos aquí y quedamos muy atentos a las dudas, a las inquietudes y a los comentarios de todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Doctora Nubia, muchísimas gracias por su presentación. Vamos entonces a pedirle que nos acompañe para el final de esta transmisión, en donde tendremos la sesión de preguntas y respuestas de las personas que están conectadas en este momento con nosotros en vivo, en esta transmisión. Vamos entonces a darle paso a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es la doctora Ángela Sánchez Leal, es la autora de la ley Jacobo, representante a la Cámara, a quien le damos la bienvenida en este momento. Doctora Sánchez, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, quiero saludar de manera muy especial al Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil, un saludo muy especial a su presidenta, la doctora Yolima, muchas gracias por esta invitación, también a la doctora Nubia Bautista, del Ministerio de Salud, a la doctora Carmen Eugenia Dávila, delegada de Salud de la Defensoría, y un saludo muy especial a la Liga contra el Cáncer, que ha estado en este evento tan importante. También saludar a todas las personas que están conectadas en este momento en este evento, y bueno, contarles un poco acerca de Ley Jacobo. Primero que todo, presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Ángela Sánchez, soy representante de la Cámara por Bogotá. Estoy actualmente, hago parte de la Comisión Séptima Constitucional, que es el tema de salud, el tema de trabajo, el tema social, y por eso, pues, en esta comisión pudimos comenzar el debate de lo que hoy es en día la Ley Jacobo. ¿Por qué nace la Ley Jacobo? Pues primero que todo quiero contarles que también nace una experiencia un poco personal. Yo tengo 2 hijos, una hija de 19 años, un hijo de 15 años en este momento, pero hace algunos años ellos tuvieron como la experiencia de perder uno de sus mejores amigos precisamente por cáncer infantil, y empezamos a ver de una manera cercana como todas las barreras que existían en la atención de esta patología. En ese momento yo no estaba todavía en el Congreso, pero cuando llegué, como que una de las metas tiene que ser
ayudar o hacer algo por estos niños y por sus familias que todos los días sufren. Por eso nace Ley Jacobo. La siguiente, ¿me ayuda? La siguiente diapositiva. Algunas cifras que yo sé que muchos de ustedes conocen, y es que en el año son diagnosticados 300.000 niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil, y en el caso de Colombia, en el lapso de años de 2014 a 2017 se registraron 5.075 casos de cáncer en menores de 18 años. Digamos. Algo que hemos visto y que hicimos en comparación, que en países desarrollados, en países, bueno, a veces también con un sistema de salud diferente, la tasa de supervivencia es mucho mayor que en Colombia. Es de alrededor de un 80%, mientras que en Colombia estamos llegando a un 60%, evidenciando que tenemos mucho que hacer como país, digamos. Y algo que de pronto mucha gente en el país, hablo afuera, no conocía, es que el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en Colombia. Muchos colombianos no tenían ese conocimiento. Y de 2014 a 2017 se registraron 2.280 muertes por esta enfermedad en nuestro país. Sigamos. El 44.9% de los niños mueren a causa de ¿qué? A causa de diagnósticos y tratamientos inoportunos en nuestro país. Precisamente nosotros hicimos un debate de control político en la comisión antes de empezar a trabajar en la ley, donde evidenciamos con testimonios reales precisamente cómo las familias y los pacientes tienen barreras en la actualidad para acceder al tratamiento y como muchas veces esa demora no es solamente en el tratamiento, sino en el diagnóstico por las demoras en las citas. Y aunque existe, como dice acá, la ley 1388 del 2010, que es una excelente ley que nos dio lineamientos muy importantes, un avance fundamental en la lucha contra el cáncer infantil, nos dimos cuenta que se podía modificar esta ley para mejorar esa atención y ese diagnóstico oportuno. Como les digo, nos dimos cuenta que aún en la actualidad hay negación de los servicios, las tutelas, o sea, tener que acudir a las tutelas, tener que estar encima de IPS, de las EPS para que den una autorización, pero también una autorización para la quimioterapia, otra autorización para la radioterapia, otra autorización para el medicamento. Lo que evidenciamos es que en toda esa tramitología muchas veces el niño abandona el tratamiento y cuando abandona el tratamiento muere. Y lo que quisimos con esta ley pues fue precisamente evitar esa mortalidad. ¿Podemos seguir? Entonces, así es que nace la Ley Jacobo, donde, como ahorita muy bien lo explicó pues la funcionaria del Ministerio de Salud, el objeto principal de la ley, como está establecido, es la protección del derecho a la salud de los menores de 18 años con diagnóstico o presunción de cáncer. Eso es lo primero, o sea, garantizar el derecho a la salud de ellos. ¿Cómo lo hace? Declarando la atención integral como prioritaria y continuada. Más adelante vamos a ver qué implica esa atención integral. Modifica los artículos 3 y 14 de la Ley 1388 de 2010 y establece la estrategia de promoción contra el cáncer infantil. Vamos a ver ahora artículo por artículo. Como bien lo explicaba mi antecesora, en el artículo 2 estamos estableciendo la prestación en el pago de prestadores de servicios de salud a menores con cáncer a través del mecanismo de giro directo. Y precisamente, bueno, porque quiero contar que la elaboración de esta ley pues fue un trabajo con el Ministerio de Salud conjunto, se hicieron mesas técnicas, tuvimos que hacer un trabajo, modificaciones a la ley, porque para que una ley prospere, valga la redundancia, pues tiene que tener el apoyo del gobierno nacional. Y digamos, inicialmente la ley también era mucho más amplia, pero por el impacto financiero tuvimos que reducir un poco. Pero el tema del giro directo, pues precisamente el ministerio nos dijo, está bien,
pero les pedimos también que sea un lapso de 18 meses para que podamos establecer este mecanismo de giro directo que ya lo explicó mi antecesora. En el artículo 3, cuando yo les decía arriba de la atención integral, acá lo especifica, dice que la atención será integral, prioritaria y continuada desde la presunción de la enfermedad, también el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, paliación, seguimiento, control y asistencia psicosocial familiar en servicios médicos o médicos de manera prevalente, sin dilaciones y demoras o barreras de ningún tipo. Acá también estamos hablando que el Ministerio de Salud y Protección Social, en un término inferior a un año, adoptar las medidas necesarias para regular, modificar y revisar los protocolos y guía de atención que ya nos explicaron anteriormente. En el artículo 4 estamos modificando el artículo 3 de la Ley 1388 del 2010 y estamos diciendo que no se va a requerir autorización para acceder a procedimientos, elementos y servicios que se requieran para la atención integral. Las administradoras de planes de beneficios no podrán solicitar autorizaciones. En todo caso, el paciente siempre se le debe garantizar la atención. Es decir, que se haga esa atención va a ser sin ningún tipo de restricción. La siguiente. También aquí estamos diciendo que la Superintendencia Nacional de Salud sancionará a las entidades administradoras de planes de beneficios y a los prestadores que llegarán a solicitar autorización alguna para la atención de los menores con cáncer, ya que está presumiendo que la solicitud de autorizaciones, como dice acá, valga la redundancia, se presume como una actuación que pone en riesgo la vida de los menores con cáncer. Y aquí también, frente a este artículo, el gobierno nacional tiene el mismo término de un año para reglamentar este artículo, que ya lo dijo también la funcionaria del ministerio. La siguiente. En el artículo 15 estamos estableciendo la estrategia de promoción y prevención contra el cáncer infantil, y esta estrategia está enfocada en brindar herramientas, lineamientos focalizadas en salud preventiva con el fin de detectar de manera temprana los signos y síntomas que puedan presentar los menores de edad con cáncer y facilitar su pronto ingreso a los servicios de salud. ¿Para quién está dirigida esta estrategia? A los profesionales de salud, a los padres de familia, cuidadores de los menores, en general a la comunidad educativa. También para reglamentar, el gobierno tiene un año frente a este artículo. El artículo 6, como también ya lo explicaron, el Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil presentará anualmente en el mes de abril a las comisiones del Congreso de la República durante una sesión conjunta un informe en el que se detallarán su labor y sus actividades. Esto pues ya es en el Congreso de la República, que vamos a estar evaluando también, haciéndole seguimiento a la ley. Y el artículo 7, sencillamente la vigencia y las derogatorias, donde pues esta ley precisamente comenzará a partir de su promulgación y modifica las disposiciones expresamente referidas y aquellas que le sean contrarias de forma expresa o tácita. Como ya lo hemos hablado en los eventos que hemos tenido con el Ministerio de Salud, pues el hecho de que fuera promulgada la ley por el presidente fue también un logro muy importante, porque en medio de la virtualidad, en medio de la pandemia que se sesionaba, que no, pues se pudieron dar los debates necesarios para que fuera promulgada la ley, pero ahora estamos a la espera de la reglamentación. Estaba viendo ahorita el cronograma que nos expusieron anteriormente y pues vamos a estar muy atentos. Precisamente el día de ayer que tuve un debate en la plenaria y asistió el ministro de Salud, pues le decía a mí, es muy importante la celeridad de los tiempos, porque de nada nos vale haber aprobado, haber promulgado ley si nos demoramos en la reglamentación. Uno, bueno, puede decir, me voy a tomar el plazo máximo, los 18 meses o el año, pero pues la idea es que podamos trabajar en ese cronograma lo antes posible para que salga la reglamentación y pueda ser implementada la ley como se quiere y como es el objetivo.
Básicamente, esta es la ley Jacobo. Yo sé que en el momento en que esté reglamentada va a ser muy importante lo que esperamos y lo que siempre hablamos con las familias, porque aquí hubo un trabajo de hablar con las familias, de interactuar con ellas, es precisamente eliminar esas barreras, tener el acceso a la atención, tener el acceso al diagnóstico y que verdaderamente las vidas de los niños se salven. Muchas gracias. Doctora Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo para entender un poco más sobre el objeto y alcance de la ley Jacobo. Quería preguntarle si usted puede acompañarnos al final de esta transmisión, 15, 20 minuticos más para las preguntas, o si prefiere que hagamos de una vez las preguntas en este momento. Sí, bueno, yo creería que en este momento quiero comentarles que yo tenía separado tiempo para este evento, pero el día de ayer nos programaron a comisión a las 8 de la mañana, estamos desde las 8, entonces pues yo estoy como simultáneamente, pero tengo que votar unos proyectos, entonces preferiría en este momento. No se preocupe, doctora Ángela, entonces no se preocupe, invitamos a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros a hacer sus preguntas a través del chat de esta transmisión para poder aprovechar la presencia de la doctora Sánchez y conversar con ella un rato antes de que tenga que retirarse. Doctora Ángela, yo empiezo preguntándole, ¿qué se entiende por asistencia social y familiar en la ley Jacobo? ¿Es el mismo concepto que se maneja en la ley 1388 o aquí cambia? Cuéntenos un poquito sobre eso. Precisamente es el mismo concepto. Nosotros, te pongo un ejemplo, inicialmente queríamos incluir en el tema nutricional, que para nosotros sigue siendo muy importante, pero como te cuento en el transcurso de la elaboración de la ley, y les quiero contar a todos cómo es el proceso para que una ley sea promulgada. Tiene que tener conceptos favorables del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, porque todo requiere, como decía la funcionaria del ministerio, platica, ¿sí? Y si no hay plata, o sea, si no tiene plata específica, pues no se puede hacer la ley. En el punto, por ejemplo, de nutrición o de nosotros, bueno, queríamos ampliar algo en los lugares de paso. Bueno, teníamos un poco más amplia este punto, pero nos piden que lo dejáramos como estaba en la ley, siempre y cuando se garantizara esa atención de manera, como lo dice ahí, continua y prioritaria. Es decir, que lo que está establecido en ese punto específico de ayuda psicosocial, pues se puede exigir de una manera continua y prioritaria, pero no lo pudimos ampliar un poco más, como te estoy diciendo, sobre el tema nutricional, que estaba en la primera ponencia, pero después fue retirado. Gracias, doctora Ángela. Aquí saludamos a las diferentes representantes de organizaciones de cáncer infantil que se conectan en este momento con nosotros desde la ciudad de Cartagena. Están Funvivir, Fundevida, ASUOEX de Valledupar. Estamos con Sanar Pereira, Sanar Bogotá, Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Fundación Anselmo. Un saludo muy especial a todas las seccionales de la Liga a nivel nacional que también se conectan en este momento con nosotros. Doctora Sánchez, tenemos aquí otra inquietud sobre la SUACAI, que es un tema que ha sido bastante, digamos, difícil de lograr, por decirlo de alguna manera, y que se menciona en la ley 1388, porque pues al día de hoy en el país solamente tenemos, creo que una UACAI realmente reglamentada, que es la de Pasto, exactamente. Eso no quiere decir que otras IPS con servicios de oncología pediátrica en el país no cumplan con los requisitos de habilitación. Sabemos que hay otras, principalmente en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que cumplen también con la mayoría de requisitos para atender un niño con cáncer. Sin embargo, la ley Jacobo menciona algo al respecto de la SUACAI. No menciona, pero sí quiero contarte que hemos trabajado precisamente con el ministro, ese tema muy importante. Bueno, ahorita viene una reforma a la salud que estamos trabajando también, ahí les pongo sobre la mesa el tema, y también en esta reforma a la salud tiene un capítulo o énfasis muy importante en el tema de cáncer. Por ejemplo, en Bogotá, aquí en el cancerológico, como lo hemos hablado con la directora del cancerológico, con la doctora Carolina, pues el cancerológico que atiende pacientes de tantas partes del país, que de verdad hace una labor extraordinaria, y el cancerológico de Huacay.
hemos venido siguiendo el proceso, digamos, de infraestructura, como tú decías, ya tiene la infraestructura, tiene todo lo que requiere la ley, pero nos hemos dado cuenta que falta un poco, por ejemplo, la Secretaría de Salud, al hacer la revisión, entonces no, faltó este detalle, y ahí nos hemos demorado para que, por ejemplo, el cancerológico sea UCAI. Entonces pienso que sí, tenemos que trabajar en ese aspecto porque no es posible que solamente haya una UCAI en Pasto. Pienso que está a la disposición, está la infraestructura, pero tenemos que agilizar ese trámite como administrativo con la Secretaría de Salud para que verdaderamente ya se dé el concepto favorable y se puedan establecer como UCAI. La ley Jacobo no estamos incluyendo nada de UCAI, pero sí desde el trabajo del Congreso estamos trabajando con el Ministerio para mirar cómo podemos avanzar en ese tema. Gracias, doctora Sánchez. Doctora, yo recuerdo cuando estaba la doctora Esperanza Pinzón, a quien nosotros acompañamos y en muchos momentos asesoramos también, porque pues ella empezó con esta iniciativa años atrás. Y recuerdo que ella desde luego acudió al OICI porque el OICI es la instancia plural de la sociedad civil conformada desde hace más de 13 años para liderar la incidencia en políticas públicas en favor de la niñez con cáncer en el país. De hecho, nosotros tuvimos mucho que ver con la ley 1388 en su momento, y no solamente con la formulación de esta política, sino también con la reglamentación, ya que desde el OICI sale una propuesta de reglamentación y posteriormente un seguimiento y control social a su cumplimiento. Entonces, para la ley Jacobo, cuando la doctora Esperanza Pinzón tuvo la iniciativa, pues también pudimos conversar con ella, y recuerdo que parte de lo que le dijimos que podría ser un valor agregado para esta ley era declarar el cáncer infantil como una urgencia médica. Yo quería saber si eso finalmente quedó en la ley o no quedó, y si no quedó, ¿por qué no quedó declarado el cáncer infantil como una urgencia médica, doctora Sánchez? Bueno, quiero comentar que inicialmente la primera ponencia lo tenía como urgencia médica, pero precisamente aquí que está la funcionaria del Ministerio de Salud, ella me puede contar de ahorita. En el discurso y en todas las mesas técnicas que tuvimos con el Ministerio de Salud, ellos nos decían que declarar la urgencia era muy complicado para la parte médica, que para ellos, la verdad, como que decían, no, declarar urgencia para los médicos es un poco complicado, preferimos dejarlo como atención prioritaria continua, que yo les explicaba qué era lo que yo quería, que la verdad era que no se negara la atención, que desde el momento de la presunción el paciente tuviera acceso a su médico, a su cita, a su tratamiento. Entonces fue como un tema de redacción con el Ministerio de Salud, donde para que tuviera ese concepto positivo, ellos me sugirieron cambiar la urgencia médica por la atención continua, bueno, todo lo que leemos en el artículo que les acabo de, pero inicialmente venía con la urgencia médica. Gracias, doctora Sánchez. Aquí Nasira Villadiego, de Fondevida Cartagena, nos pregunta: ¿qué tipo de sanción contempla la ley Jacobo en caso de incumplimiento de las EPS? Usted nos decía que entendí yo que se endurecen un poco como la vigilancia, o se fortalece mejor la vigilancia y control. ¿Hay algo también que hable acerca de las sanciones para las EPS que no cumplan con esta ley? Precisamente habla de la superintendencia. La superintendencia con la ley Jacobo, ¿qué va a hacer? Si algún paciente no recibe atención, ¿por qué? Porque dice que no se le puede pedir autorización médica para algún tipo de tratamiento o para el medicamento o en alguna fase del tratamiento. Entonces, si alguna EPS llega a decir, no, es que usted me tiene que traer un papel, me tiene que traer una autorización, ahí va a estar la superintendencia a sancionar porque quedó establecido en la ley que no se podrá pedir ningún tipo de autorización ni podrá haber barrera para el acceso. Ya pues la superintendencia determinará cuál era la sanción, no está establecida cuál es la sanción, pero sí que la superintendencia entrará no solamente a vigilar, sino a sancionar en caso de que se presente el hecho de que una EPS no da acceso al tratamiento pidiendo una autorización.
Gracias, doctora Sánchez. Bueno, no sé si hay más preguntas, los invitamos a hacer sus preguntas aquí a través del chat de esta transmisión. Doctora Sánchez, tenía otra pregunta y tiene que ver con ese tema de no autorizaciones. Usted dice que fue un tema, digamos, que hasta donde yo sé también esto está establecido en otro decreto, no recuerdo ahorita el número exacto de este decreto, en donde dice que para cáncer en general, no solamente para niños, no habrá lugar a autorizaciones. ¿Cómo se complementa ese decreto anterior con este mandato de esta ley actual? En donde dice que para los niños con cáncer pues no deben mediar esas autorizaciones para acceder a lo prescrito por su médico tratante. Sí, pues lo que pasa es que eso puede estar en un decreto, inclusive en la 388 es la autorización integral, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros evidenciamos es que la EPS sí pide una autorización y es una autorización segmentada para poder acceder a cualquier tipo de tratamiento. Entonces tiene que llevar y eso cuando no hay un cambio de EPS, que es otra problemática. Cuando ya hay un cambio de EPS, entonces el paciente queda volando porque ya la IPS no tiene contrato con la nueva EPS y quedó sin cómo acceder al tratamiento. Ese es otro caso que pasa muchísimo cuando hay un cambio de EPS o cuando no hay convenios entre la IPS y la EPS. Entonces, por eso que está establecida la ley, que ese papelito o esa autorización no es que internamente no exista, porque las EPS tendrán que llevar su control administrativo de a quiénes paciente atiende. Eso va a ser algo interno. Pero ya el paciente lo que se refiere es que no va a tener que llevar nada que le requiera. O sea, no va a haber ningún requerimiento para poder acceder al tratamiento. Es a lo que se refiere específicamente la ley. Bueno, doctora Sánchez, una última pregunta para poder dejarla ir a su comisión. Nos han preguntado, incluso los oncólogos pediatras, cuando se promulga la ley Jacobo, ¿qué va a pasar con la ley 388? Nos decían, ¿acaso es que ya no era suficientemente completa? ¿Va a dejar de estar vigente la ley 1388? ¿O cómo es que se va a complementar con esta? Expliquémosle, doctora Sánchez, un poquito a las personas que se conectan en este momento con nosotros, cómo se armonizan estas dos leyes y cuál es su grado de importancia, por decirlo de alguna manera, o las dos tienen el mismo estatus. ¿Cómo funciona eso? Claro, precisamente como yo les expliqué en un principio, la ley 1388, inclusive para las modificaciones, recibimos apoyo de muchos oncólogos que estuvieron precisamente en la creación de la 1388, que la verdad es una ley fundamental, es la ley del cáncer infantil, o sea, es una ley muy importante, y lo que nosotros hicimos en la ley Jacobo, como lo leí en el documento, es una modificación, pero no a toda la ley, es una modificación a unos artículos específicos de la ley. Entonces, por eso, la ley 1388 sigue funcionando, sigue vigencia. La ley Jacobo es una modificación de esos dos artículos que hablamos de la ley 1388, más lo nuevo que les dije, pero básicamente son las dos leyes que estarían funcionando y complementando básicamente en pro del acceso y la mejora al tratamiento de los niños con cáncer. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ángela Sánchez Leal, por acompañarnos en esta transmisión en vivo para entender acerca del objeto y alcance de la ley Jacobo. Agradecemos su tiempo, su disposición y sus claras explicaciones en torno a este tema. Doctora Sánchez, que tenga un feliz resto de día. Doctora Yolima, muchas gracias a todos, y les invito a que estemos muy pendientes de la reglamentación, que podamos seguir ese cronograma y que de verdad antes del año y medio podamos tener funcionando la ley Jacobo y que todo esto que hoy hemos explicado de verdad sea una realidad para los pacientes y sus familias lo antes posible. En eso cuenta con nosotros, doctora Sánchez, desde el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Esa ha sido nuestra misión desde hace 13 años también, no solamente incidir en la política, en su formulación, sino también hacer el debido control social para que toda esta normatividad se cumpla para los niños con cáncer. Entonces, cuente, por favor, también con nosotros en todo lo que pueda seguir de aquí en adelante para la ley Jacobo. Muchas gracias, doctora Yolima, y muchas gracias a todos. Quedamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, le damos ahora la bienvenida a nuestra tercera invitada del día de hoy. Ella es la doctora Carmen Eugenia Dávila, delegada en salud de la Defensoría del Pueblo.
que nos va a dar una mirada sobre la vulneración de los derechos a la salud y a la vida de los niños con cáncer en el país. Doctora Carmen Eugenia, un gusto contar con usted hoy. Bienvenida. Buenos días, Yolima. Un saludo muy especial para ti, para los demás panelistas, con mis felicitaciones a la doctora Ángela Sánchez por haber asumido el liderazgo en la expedición de este proyecto que es tan importante para el país. Primero, quisiera señalar que yo veo esta ley, la ley 2026, como un complemento a la ley 1388. Si yo las veo complementarias y que se deben entender de esa manera. Y es una oportunidad para, digamos, implementar y llevar a cabo en la práctica los aspectos que después de 10 años de existencia de la ley 1388 no se han visto en el desarrollo y en la vida práctica de los niños que padecen la enfermedad y de sus familias. También quisiera señalar que tenemos la ley Sandra Ceballos, que no se refiere específicamente a las personas que padecen cáncer de adultos, sino se refiere en general a todos los pacientes de cáncer, y también esta ley les aplica a los niños. Y también tenemos la ley estatutaria de salud, que trae consigo varios elementos que aplican y que son importantísimos para el tratamiento del cáncer, como por ejemplo las características, los criterios de oportunidad, de no fragmentación, la atención integral de las enfermedades. Y yo creo que el cáncer es una patología que requiere precisamente esas características: integralidad, no fragmentación de los tratamientos de oportunidad. Si se tuviera esos tres características, creo que podría, una vez diagnosticado el niño, podría tener una sobrevida mayor. Los indicadores de sobrevida no podemos decir que son los mejores ni los más satisfactorios, pero sí podemos decir que los indicadores de sobrevida que maneja la única OACAI que existe en el país, y que pues lo hace respetando estos criterios de integralidad, no fragmentación y oportunidad, sí son mejores que el promedio del país. Entonces, sin duda, la diferencia en la atención integral del cáncer, la no fragmentación y la oportunidad son elementos o son criterios que determinan o van a determinar la sobrevida del paciente. En cuanto a las vulneraciones a los derechos de los niños, no tengo cifras, discriminadas por niños, pero sí puedo decir que con mucha sorpresa he podido ver en la Defensoría del Pueblo casos intolerables sobre demoras, no tratamientos, no autorizaciones, dilatación del tratamiento de los niños. En algún momento, cuando inicié el trabajo en la Defensoría, nos reunimos con el Defensor del Pueblo en ese momento, y estuvo presente Yolima. Llevamos a una madre de una niña que tuvo cáncer y discutimos de manera amplia los aspectos relacionados con la atención de cáncer por parte de quienes de alguna manera pues han participado en la atención de los pacientes. Y en esa oportunidad, uno de los médicos que estaba ahí presente hizo alusión a una situación que impone una barrera para el tratamiento oportuno, para la continuidad y la adherencia al tratamiento, que es el tema de, digamos, la pobreza, la situación social de algunos niños que padecen cáncer. Y en ese sentido, la asistencia social que menciona esta ley, pues es importante. Lo que sí quiero decir es que el sistema de salud no puede pues asumir una política pública de asistencia social
y lo que esta implica para que una familia que tiene a un niño con cáncer pueda dedicar un tiempo importante a continuar con el tratamiento, a desplazarse eventualmente a otras ciudades del país a recibir una atención de tercer, cuarto nivel de complejidad. Y todavía eso nos queda faltando en la sociedad colombiana, una política pública con recursos propios que permita, digamos, apoyar a las familias que no tienen suficientes recursos para una asistencia social que es necesaria y que es parte integral del tratamiento. Pero entiendo claramente que no es parte de la salud, que en otros países del mundo se maneja como una política pública independiente y que el país tiene que avanzar en eso, por lo menos en algunos casos, y en algunos casos de enfermos, y por lo menos en el caso de los niños con cáncer, porque ya lo decía yo, hubo un consenso en esa mesa que tuvimos en esa oportunidad respecto a que esa era una de las principales limitantes para la continuidad y la adherencia a los tratamientos. Ese tema de la política de asistencia social es necesaria, no solamente, lo decía yo, para los niños, sino en general para otras enfermedades, porque si bien hay elementos de esa atención que son importantes para la recuperación de los pacientes, no siempre eso se puede catalogar como salud y no es catalogado, digamos, en ningún país del mundo. Entonces, a veces por necesidad y por los jueces de tutela han tenido que hablar de la atención integral y se han tenido que referir a ciertas asistencias sociales que son necesarias para el tratamiento. Pero esto, digamos, se ha vuelto recurrente y obviamente está de por medio en la interposición de una acción constitucional como es la tutela, y no siempre esto es lo deseable cuando se requiere oportunidad y que las cosas fluyan. Entonces, complementario con todas estas leyes que hablan sobre algunas características necesarias para lograr una mejor atención de los niños, creo que al país le hace falta una política pública con recursos propios de esa política pública que tenga que ver con los servicios sociales complementarios y con la asistencia social que requieren las familias de varios pacientes, entre ellos los niños. Creo que el país está en mora de eso. Y el tema de los recursos, que es un aspecto en el que yo soy experta, digamos, el tema del financiamiento en salud, digamos que yo crecí, hacemos una cuenta de lo que ha invertido el sector salud en este tipo de asistencias, probablemente pues nos vamos a dar cuenta que aquí ha habido pues una financiación, aunque no sea con recursos específicos, ha habido una financiación con los recursos de la salud que son finitos, que se necesitan para seguir ampliando beneficios en salud y que estamos en mora y que probablemente si hacemos una política pública con criterios de focalización, porque no siempre la asistencia social pues la necesitan todas las familias, pero con unos criterios de focalización podríamos hacer más efectiva el uso de unos recursos. Entonces creo que esta política pública hace falta, creo que es lo que queda faltando para tener un marco normativo completo. Ahora, frente a los tiempos que impone la ley para la reglamentación de la ley Jacobo, creo que algunos de los aspectos que dice la ley Jacobo son importantes, por ejemplo, el tema de la sospecha, ¿no? Hace mucho énfasis en cuanto a la sospecha de cáncer. Ahí se necesita la intervención de los maestros, la intervención de los médicos que se encargan de la revisión del crecimiento y desarrollo de los niños, y de las mismas familias, y para eso naturalmente se necesitan recursos que no existen. Entonces, este tema de la sospecha es importantísimo para el diagnóstico oportuno y pensaría que el trabajo no solamente es del sector salud, sino es un trabajo
intersectorial, donde los colegios son importantes y importantes seguramente, y seguir haciendo énfasis en alertas frente a esta sospecha. Entonces aquí, pues creo que en esas estrategias de promoción y prevención de las que también habla la ley Jacobo, se debe hacer una acción intersectorial que no es, pues digamos, en la exposición que hizo la delegada del ministerio, pero que sé que seguramente está prevista dentro de los planteamientos de desarrollo normativo, no solamente de esta ley, sino de la ley 1388 de hace 10 años. Todo lo que hemos hecho, porque pues digo todo lo que hemos hecho porque yo también he sido funcionaria pública del ministerio, en esta materia ha sido importante, pero insuficiente. Sin duda insuficiente. Los tiempos no son los que necesita la sociedad y los 18 meses de reglamentación que dice la ley Jacobo pues no son suficientes. Usualmente los marcos normativos imponen unas obligaciones en el tiempo de reglamentar y hacer posible desde el punto de vista operativo las normas que se expiden, pero pues depende del Ejecutivo la urgencia de hacerlo más rápido, y estoy totalmente convencida, y lo digo con el conocimiento operativo y técnico, que esta ley se puede poner en marcha más rápido. Entonces, el pedido que hace la Defensoría del Pueblo es acelerar el proceso de reglamentación y operatividad de la ley. No es gran esfuerzo institucional lo que hay que hacer aquí. Hablaba, por ejemplo, la doctora del Ministerio de Giro Directo. Yo lo puedo decir porque pues estuve en los procesos de implementación del giro directo y de la implementación de la ADRES. Esto no tiene ninguna complicación, ninguna. Lo puedo decir con conocimiento de causa, ninguna complicación. No importa si es pago por evento, no importa si es pago por otra modalidad de contratación. Lo que hay que hacer es reportar una factura que en todo caso existe, debe existir, así sea la atención por evento, reportar a la ADRES con una oportunidad, de pronto regular unas oportunidades más periódicas para el giro directo, que la ADRES seguramente está en capacidad de hacer, porque tiene los mecanismos y las condiciones para hacerlo. Entonces, sé que esta norma se pone ahí porque sé también que los incentivos económicos del pronto pago son importantes para las entidades que se dedican a la atención del cáncer infantil, ¿sí? Entonces, viene siendo un elemento importante que con seguridad se puede implementar en un cortísimo plazo. Esto no tiene mayor dificultad. Yo no sé de dónde salen las dificultades que se exponen por parte del ministerio. Sin duda no tienen mayor dificultad y se puede implementar en un corto plazo. Con los elementos que hoy se tienen. De pronto habría que regular algunos aspectos por vía de resolución de unos tiempos y de unos registros de terceros para efectos de los giros, pero o de unos o algunos ajustes a la manera como las EPS reportan la información y la periodicidad de las atenciones. Pero esto no es una materia pues difícil, no es un tema que no haya hecho el país. Lo difícil fue haberlo hecho hace 10 años, pero ya está hecho, ya está institucionalizado, ya los procesos están, y modificarlo frente a una patología o frente a una periodicidad pues no hay mayor esfuerzo institucional el que haya que hacer. Entonces, pues lo que sugeriría es que se revise bien, porque sin duda estos procesos se pueden implementar en tiempos mucho más razonables. Ahora, sin ser esto lo más importante, el tema del giro directo, creo que hay otros temas importantes en los que hay que trabajar. Y lo decía Yolima en la pregunta que hizo, ¿por qué no hay más Huacay? Pues no hay más Huacay porque los procesos de habilitación son complejos. Yo misma vi lo que tuvo que hacer el Hospital Infantil Los Ángeles, el proceso engorroso administrativo, para poder lograr ser Huacay, y los costos que tuvo que asumir el Hospital Infantil Los Ángeles para digamos, adecuar ciertos requerimientos en cuanto a procesos y demás, que no se ven atribuidos en las tarifas que se pagan a estas
instituciones. Entonces, instituciones que están acreditadas, que se adecúan y que tienen costos importantes en adecuarse a las exigencias casi que, digamos, operativas procedimentales del ministerio, pues deberían estudiarse aspectos de incentivos económicos. Esto ya se ha hablado, ya la ley 1797 tiene antecedentes para que en términos de tarifas se puedan adelantar algunos incentivos económicos para, digamos, hacer que estas huacay sean, pues, todo el mundo quiere hacer huacay, porque yo hablaba con algunos hospitales y muchos tienen un servicio integral, ¿sí? Por ejemplo, el OMI, ¿sí? Pero entonces uno se preguntaría por qué no quieren habilitarse como huacay. Entonces, seguramente es una pregunta que el ministerio tiene que hacerse. ¿Por qué no es, no hay, por qué no existe una intención real de presentarse para hacer huacay? Puede ser que porque sin que se tengan el catálogo, sean catalogados como huacay, y atendiendo a los pacientes como huacay, pues no hay una diferencia. Entonces, el gobierno nacional en el tema regulatorio pues tiene la obligación de poner los incentivos donde sea necesario y de estudiarlos. Entonces, yo de manera objetiva, porque no les interesa instituciones que atienden cáncer infantil ser huacay, y seguramente va a encontrar una y seguramente el gobierno donde poner los incentivos correctos, que tiene la capacidad institucional. Los usos del sistema se pueden poner incentivos para lograr estos propósitos que se enmarcan en las leyes que hemos mencionado. Entonces, creo que no faltan recursos, creo que lo que hay es poner el énfasis donde toca, y una sociedad que no cuida a sus niños y que ve que pasan situaciones que yo las he visto, donde niños mueren por no autorizarle una quimioterapia o no poder continuar con un tratamiento. Es una sociedad que le estén cumpliendo al futuro. Entonces, con los recursos que hoy tenemos, podemos hacer muchas cosas y poder poner el énfasis donde toca. Es un intolerable, y en esto un consenso de las mismas EPS, y tú recuerdas, Yolima, que todos, sin duda, hay que poner el énfasis ahí, en los niños, y si hay que hacer más de la UPC en estos niños y en la sobrevida y en la mejor atención en salud, pues hay que hacerlo, y no hubo un solo gerente de EPS que diga que tenga una intención distinta. Quiero decir que la EPS, pues ninguna de manera deliberada se demora, ¿sí? Nadie quiere que un niño se muera, nadie quiere que una familia sufra una tragedia de perder a un hijo, pero pasan esas cosas. Entonces uno tiene que pensar por qué pasan las demoras, por qué no se pueden hacer autorizaciones integrales. Sí se pueden hacer autorizaciones integrales, sí se puede llevar a un niño de la mano por un tratamiento y hacer el seguimiento, sin invertir mayores recursos, con los recursos que hoy tenemos. En que esas tragedias que ocurren a veces no vuelvan a pasar. Es un intolerable que aunque sea un niño pase una situación donde no haya integralidad en la atención, donde lo pongan a ir a una y otra parte por conseguir varias autorizaciones para un tratamiento y un diagnóstico que ya existe. Entonces, doctora Carmen. Eso, más que perdón, termino, sí, por favor, termino. Más que repasar el contenido de la ley, creo que es a mirar qué está pasando con lo que ya tenemos, por qué no se cumplieron algunas de las normas, porque sí hay avances bien importantes, pero algunas de los preceptos de estas leyes anteriores no se han cumplido. Entonces, a mirar por qué y a poner el énfasis regulatorio y de incentivos ahí. Gracias, Yolima. Doctora Carmen Eugenia Dávila, muchísimas gracias por su intervención. Invitamos a la doctora Nubia Bautista para hacer nuestra ronda de preguntas y proceder al cierre de esta transmisión en vivo. Doctora Nubia.
tenemos algunas preguntas para usted. ¿Está con nosotros, doctora Nubia? Sí. Sí. Doctora Nubia, bueno, ¿cómo garantizar que estos plazos establecidos por ley para la reglamentación realmente se cumplan? Lo pregunta aquí Ana Cristina de Sanar, Bogotá. ¿Cómo garantizar que esos plazos se cumplan? Porque nosotros ya tuvimos una experiencia con la ley 1388 que realmente tardó muchísimos años, no fueron ni 2 ni 3. Estamos hablando de que todavía hasta hace 1 año, 2 años se estaba reglamentando los servicios de apoyo psicosocial. Entonces, cuéntenos un poquito sobre esto, doctora Nubia. Bueno, aquí hay justamente una experiencia acumulada frente a la ley de cáncer infantil. No sé si me escuchan bien. Sí, doctora, yo me estoy escuchando. Ok, perfecto. Hay una experiencia acumulada justamente de la que tú mencionas. Hay además distintas posibilidades y fortalezas en el proceso, aunque claramente existen también amenazas y debilidades, pero ya la doctora Carmen Eugenia nos mencionaba algunas, por ejemplo, relacionadas con giro directo. Entonces, y además hay un compromiso institucional muy serio y contundente. El ministro, digamos, está al frente y su despacho de reglamentación de la interlocución entre las distintas áreas que no siempre es fácil, digamos, implica un trabajo interno importante para poder llevar con agilidad toda la tarea, y cuando la lidera el despacho del ministro, esto adquiere, digamos, una dinámica de trabajo mucho más fluida, y aunque hay cuestiones que son un reto importante, por ejemplo, las guías de práctica clínica en lo metodológico y en lo financiero ya lo mencionamos, pero en lo metodológico una guía de nuevo puede tardar 18 meses, esto excede claramente nuestro plazo. Sin embargo, estamos haciendo, digamos, todos los esfuerzos para poder dar cumplimiento, y creo que esta voluntad y esta veeduría constante de la sociedad civil son las que hacen que efectivamente los plazos de reglamentación sean cumplidas de la mejor manera. Claro que sí, doctora. Justamente yo quería preguntarle sobre las guías de práctica clínica. Nosotros desde la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma participamos años atrás en la construcción y en la elaboración de estas guías, y claramente sabemos que ya pues algunas de estas pueden estar desactualizadas. Yo pensaría que no se deben hacer de nuevo, sino realmente lo que requieren es justamente eso, una actualización. En ese orden de ideas podríamos pensar en que los tiempos estarían un poco más ajustados a lo que establece la ley, y por otro lado también saber si esa financiación está asegurada para hacer ese proceso de actualización de estas guías. Sí, digamos que su prioridad también es la actualización de las guías existentes, porque finalmente son los eventos más prevalentes, son los que requieren una mayor estandarización, los que más se abordan en los servicios de salud. Entonces, la actualización es la primera vía, sin descartar algunos desarrollos de nuevo que las sociedades científicas han ido posicionando y que consideran que es muy importante, y nosotros sabemos que es así por la necesidad que tienen los niños y sus familias. Frente a la financiación, allí hay, digamos, todo, justamente estamos en el momento de planear recursos para el siguiente año. Los recursos son insuficientes, o sea, esto hay que ser honesto, porque aunque sea una actualización, el equipo metodológico y los expertos que requiere una guía de práctica clínica es importante. Entonces, por eso estamos en un trabajo muy arduo de consecución de recursos adicionales para poder adelantar por lo menos las actualizaciones de las guías que ya han perdido vigencia dado el tiempo que llevan en implementación. Entonces, una de nuestras alternativas más importantes es la cooperación internacional, que es una posibilidad, pero pues estamos, digamos, trabajando en ese tema, al igual que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y demás, para poder suplir esta necesidad de reglamentación. Gracias, doctora Nubia. Doctora Carmen Eugenia, aquí nos preguntan desde Valledupar, ¿qué pasó con la red de controladores? ¿Es posible que se pueda reactivar esa red de controladores que hace años atrás pues logró realmente generar un mayor monitoreo, por decirlo así, a la vulneración de los derechos de los pacientes y dar respuestas más oportunas a estas fallas de acceso? Bien, está en mute, doctora Carmen, ¿no la escuchamos?
Creo que sí se puede reactivar. Pues hay una iniciativa de la superintendencia de reactivarlo. En algunas entidades existe y se reúne con frecuencia, pero pues obviamente tiene que tener un liderazgo yo diría que del órgano natural de supervisión, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Ellos nos han propuesto un convenio, pero sin perjuicio del convenio, creo que eso se puede dar, o sea, unas reuniones, unas mesas de seguimiento enfocadas por ejemplo, a este tema de la atención oportuna de cáncer infantil, se pueden dar, y pues el trabajo mancomunado con la Procuraduría es permanente por parte de la Defensoría, y también tenemos un trabajo armónico con la Superintendencia. Entonces, esa red de controladores pues existen. Siempre que exista las entidades, existe la red en la medida en que se convoque, se reúna y todos caminemos en un mismo objetivo. Como decía, hay una propuesta de firmar un convenio que la está revisando la Defensoría, pero sin perjuicio del convenio, pues eso lo hemos hecho y lo hacemos. Nos reunimos en pos de algo, entonces reunirse en pos de los niños, de la atención oportuna del cáncer, pues no creo que implique la firma de un documento, sino ejercer las competencias que la Constitución y la ley nos da, y eso lo hemos hecho. Nosotros permanentemente tenemos en torno, por ejemplo, a esta época de la emergencia del COVID, hemos, dinamizado algún trabajo conjunto con la Procuraduría y con la Superintendencia. Entonces, creo que tiene que ser más dinámico, más reiterado, más organizado eventualmente por grupos de trabajo, dadas las múltiples vulneraciones que llegan tanto a la Superintendencia como a la Defensoría, pero sin duda pues puede reactivarse y podemos hacer todos mucho más. Todos podemos hacer más, sin duda. Gracias, doctora Carmen. Doctora Nubia, invitar a todas las personas que están con nosotros en esta transmisión en vivo a que hagan sus preguntas para la doctora Nubia y la doctora Carmen a través del chat de esta transmisión. Ya nos quedan pocos minutos, entonces aprovechen por favor para resolver sus dudas e inquietudes. Doctora Nubia, sobre la participación de la sociedad civil en la reglamentación de esta ley, que nos parece a nosotros supremamente importante, porque somos quienes vivimos también a diario esta vulneración de los derechos a los niños y los que estamos en contacto permanente con las familias. Usted mencionaba que los consejos, tanto el Consejo Nacional Asesor de Cáncer como los departamentales, tienen allí alguna participación. ¿Podría, por favor, precisarnos en qué forma desde esos consejos podemos nosotros también participar en la reglamentación de esta ley? Sí, particularmente el Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil ha tenido ya, digamos, un rol y una voz importante, en tanto han contribuido al análisis de las posibilidades, de la línea de base que tenemos de esta reglamentación y de los retos que implicarán no solo los actos administrativos y los desarrollos técnicos, sino la implementación efectiva, que es la que pues al final a todos nos interesa. Entonces, el Consejo Nacional ya está, digamos, como al tanto y trabajando en este proceso. Serán un actor muy importante en todo el proceso y en todas las mesas técnicas que se consideren allí. El Consejo además recoge lo que los consejos departamentales logran discutir, y ahí queremos como mejorar los canales de flujo de información y de comunicación entre los consejos departamentales y el Consejo Nacional. Y aparte del Consejo, habrá espacios en las distintas mesas de los distintos artículos que tienen como desarrollos diferenciales para que la sociedad civil se pueda vincular y participar activamente del proceso. Perfecto. Bueno, es importante para nosotros saber eso. Doctora Carmen, usted hablaba de algo muy, muy importante que se ha tocado en diferentes espacios, pero en lo que el país todavía pues no logra avanzar, y es esta necesidad de generar una política pública con sus propios recursos, como usted lo decía, en relación con los servicios de asistencia social. ¿Usted podría contarnos de algún país de la región, por ejemplo, que ya cuente con esta política pública y que nosotros podamos tal vez consultar, conocer para también desde el OIS y poder empezar tal vez a trabajar en ese tema?
Pues la verdad no tengo esa información en este momento, pero lo que sí sé es que en algunos países de Europa como España, como Suiza, existen esos servicios sociales, no solamente para niños, sino para adultos mayores, por ejemplo. Hoy en día se están pagando vía tutela con los recursos del... Creo que esto es inconveniente porque de todas maneras, como lo decíamos, los recursos de la salud son finitos, ¿sí? Y todavía falta mucho por hacer en materia de salud. Se imponen retos nuevos, como por ejemplo el tema de la financiación de la vacuna contra el COVID, el tema de cada vez las nuevas tecnologías, la entrada de nuevas tecnologías y la necesidad de financiarlas cuando el médico en su autonomía las prescribe. Entonces, falta todavía muchísimo. Yo siento que el sector salud tiene unos retos importantes, si bien tiene recursos importantísimos, también tiene unos retos importantes y que debería existir esa política pública con sus propios recursos, porque hoy en día le está, digamos, restando a salud, a lo propiamente de salud pública, de otras necesidades que tiene el sector. Entonces sí creo que debería hacerse un trabajo en alguna oportunidad. Intentamos hacer un COMPES con el DNP sobre este tema de política de servicios sociales complementarios o de asistencia social. Iniciar esa discusión creo que es importante porque no lo hemos hecho. ¿Sí? El sector salud ha cargado por la vía de los fallos de tutela con esa necesidad. Pero creo que es necesario, por ejemplo, el tema de la focalización. No todas las personas seguramente necesitan esos recursos y también tener sus propias fuentes, que hoy en día se hace, como ya lo he mencionado, de manera reiterada con los recursos de la salud. Gracias, doctora Carmen. Bueno, pues vamos a proceder entonces al cierre de esta jornada. Agradecerle a la doctora Nubia Bautista del Ministerio de Salud, a la doctora Carmen Eugenia Dávila de la Defensoría del Pueblo, a la doctora Ángela Sánchez, representante a la Cámara, por habernos acompañado en esta transmisión en vivo, y a todas las fundaciones, padres de familia que se conectaron a esta transmisión, a la Liga Colombiana contra el Cáncer y a las seccionales de la Liga a nivel nacional, por participar también de esta transmisión en vivo. Como conclusiones podemos decir entonces que tenemos una nueva ley que protege los derechos a la vida, a la salud y a la vida de los niños con cáncer, una nueva ley que es complementaria a la ley 1388 y que cuenta con el plazo de 1 año y en algunos casos de 18 meses para ser reglamentada y para que sea una realidad para los niños con cáncer en el país. Contamos desde luego con el compromiso de la Defensoría del Pueblo y de la Superintendencia Nacional de Salud en todo lo que tiene que ver con la vigilancia, control y sanción para aquellos que incumplan con esta nueva normatividad. Y una ley que promete desde luego que no van a mediar la autorización para acceder a los servicios de salud, que tendrán giro directo las EPS para contratar sus servicios y que tendremos también, no está declarado, digamos, el cáncer infantil como una urgencia médica literalmente en esta ley, pero sí se estableció que tendrá una atención prioritaria. Entonces, bueno, agradecer nuevamente a todos ustedes su participación y desearles un feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias, Yolima, por la invitación. Un saludo, doctora Nubia.